Hoy con un nuevo tema para analizar, con nuevos invitados. Estamos con los invitados Edgar Benavides, el arquitecto, y el doctor arquitecto David Santiesteban, colegas de la ciudad de La Paz, de la cual nos van a hablar de temas de administración territorial y caso La Paz. Y como conductor también tenemos al arquitecto Aliente. ¿Cómo está, arquitecto? Interesa tanto a los arquitectos como a la población en general, porque es un tema muy especial, muy interesante, que todos debemos conocer previo al censo, ¿no? Entonces, el arquitecto Benavides va a hacer una exposición sucinta, clara, concreta de lo que significa la problemática de los límites de la paz y la complejidad también de ver cómo solucionar. Buenas tardes primero y saludarle para que él pueda hacer la presentación. Adelante, por favor. Atención toda la dinámica que se ha generado en función del censo, pero vemos con mucha preocupación que se tocan todos los temas menos el más importante, y el más importante que es el que corresponde al tema territorial. Han hablado de cartografía, se han hablado de población, se han hablado de sobreposiciones, pero nadie habla del tema de la jurisdicción que debe determinarse en términos estrictos para ejercer soberanía de cada gobierno municipal o de cada entidad territorial. De no tener delimitados claramente estos aspectos territoriales, la confusión que se ha generado desde el año 2001 y 2012 consecuentemente, con mayor incidencia, es muy grande. Y nos han generado, ya saben ustedes, los resultados del 2012 han tenido serias controversias, porque a lo largo de mucho tiempo han estado corrigiendo y modificando hasta que nos han dado resultados que probablemente no son los que realmente esperamos. Bueno, en principio, el censo y la administración territorial. La administración territorial es una de las disciplinas más importantes que pueda tener una gestión de orden territorial. Cualquier unidad territorial, entidad territorial, ya sea nacional, departamental o municipal, con mayor incidencia en las municipales, tiene que tener una instancia de administración del territorio. Y la administración del territorio no puede quedar solamente en el esbozo de una intencionalidad que no se cumple, como es el caso en el municipio de La Paz. La administración territorial del municipio solamente aprueba planos, pero no hace administración en verdadera dimensión. ¿Cuál es el marco de este tipo de preocupaciones? La complejidad. Y esa complejidad territorial que se manifiesta en este mapa que he tratado de resumir, a través del cual podemos ver con mucha claridad, este es el municipio de La Paz, al centro, la franja más clara, que está rodeada de otra cantidad de municipios colindantes que en el devenir de la administración territorial vienen consumiendo servicios municipales del municipio de La Paz. Se tiene estimado que son alrededor de 900,000 personas que transitan por la ciudad de La Paz consumiendo servicios de diferente índole de los municipios vecinos. Esto representa una gran complejidad territorial y que exige la generación de una instancia de administración con grandes características y capacidades que todavía no hemos podido desarrollar en el contexto del departamento. Pero la particularidad que se refleja es que el municipio de La Paz, con gran singularidad, tiene una característica muy, muy compleja. Es un municipio que tiene 3.188 kilómetros cuadrados, de los cuales el 79% es Songo. Todo lo verde que ustedes ven es la mayor porcentaje de superficie que tiene el municipio de La Paz. Jampaturi, la franja naranja, tiene el 18%. Y la ciudad solamente ocupa el 4.92%. Ustedes comprenderán ya de inicio, además de la complejidad que nos rodea,
esta complejidad interna es mucho más preocupante. Solamente ocupamos aproximadamente el 5% y hemos descuidado el 95% del territorio no tiene gestión, no tiene administración territorial. Pero esta complejidad que la vemos ahorita en mapa es tanto teórica porque los problemas son mucho más agudos. El área rural representa pues la gran parte del territorio del municipio de La Paz y la gestión municipal no ha comprendido esta dinámica. La línea azul que ustedes ven, este círculo, es el radio suburbano y el rojo es el radio urbano de la ciudad de La Paz, que fue definido mediante Ley 453 de 1968. En ese momento, indudablemente, la intencionalidad de los niveles estatales habían determinado que la ciudad de La Paz requería de un área de influencia, como se denomina en términos territoriales, para poder ejercer gobernanza y soberanía. De esa manera es que las previsiones que se había tomado en ese momento era que iba a tener un crecimiento singular y se determinan estos radios urbanos que, como ustedes ven en la gráfica, salen del límite del municipio actual. Sin embargo, como han sido aprobados por ley, son vigentes y están en la actualidad en vigencia, y es sobre lo cual se maneja la administración del gobierno municipal en el área urbana, en lo que le compete a sus limitaciones y esa mancha ploma que ven al fondo de la ciudad. ¿Qué implica esto? Nos muestra acá la ciudad de La Paz, que haciendo un análisis de crecimiento, el crecimiento que ha registrado La Paz en 20 años aproximadamente es de 1.65%. El crecimiento no es tan significativo como han crecido nuestros problemas, pero adolece de una administración territorial que pueda orientarlo, dirigirlo y conducir los mecanismos de planificación para poder entender cuál es la tendencia del territorio y de la administración del territorio del municipio de La Paz. Por otra parte, los conflictos de límites han generado que entre aproximadamente un 20 o 25% constituyen conflictos, son las manchas celestes que ven en los mapas, que son producto pues de la no presencia de una administración territorial efectiva que ha generado esta sobreposición con municipios vecinos, que lo iremos viendo posteriormente, pero que en la singularidad de la situación nos están reflejando la poca capacidad que tenemos de fiscalización y de administración territorial. En este contexto, ustedes verán que el territorio se complejiza más a partir del primer mapa que les mostré. Se complejiza porque el tránsito de personas por este territorio es tan complejo que ha provocado estos conflictos de límites. Los municipios vecinos tienen mucho interés en áreas urbanas del municipio de La Paz porque representan de alguna manera efectos y beneficios tributarios. Por otra parte, vemos el tema de los asentamientos informales. Las manchas rojas son los asentamientos urbanos identificados que provienen pues de esta población pendular que circula por La Paz y que atrae a mucha gente por las ventajas comparativas que genera el municipio, la prestación de servicios metropolitanos, o sea, La Paz ya presta servicios metropolitanos a toda esa complejidad de municipios que está en su entorno. Esto atrae y genera asentamientos informales, pero también la ambigüedad de la definición de los límites ha generado una especie de surgimiento de lo que denomino el urbanicidio, que son grupos humanos de profesionales y de autoridades que se han dedicado a fomentar en alguna medida asentamientos y aprovecharse de la confusión limítrofe que se genera. Por otra parte, tenemos un cuarto dato, que es el que está reflejado por las áreas altamente vulnerables en La Paz. De acuerdo a los estudios que se tienen vigentes, entre el 30 y el 40% del territorio de la ciudad de La Paz solamente es apto para habitable, entre
entre el 70 y el 60%. El 30 y el 40% se encuentran en áreas altamente vulnerables. Estas 4 variables que acabamos de ver nos reflejan pues una complejidad muy grande que requiere de capacidades de administración territorial altamente calificadas y con gran capacidad de resolución. No hemos encontrado todavía respuesta a estos problemas porque la problemática limítrofe respecto a nuestros radios urbanos, el radio urbano y el suburbano, como se muestra en esta gráfica, se han complejizado aún más. Ustedes ven la línea roja, es el radio urbano definido el año 68 por la ley 453, y es a partir de esto que generan la sobreposición con otras jurisdicciones que ha generado los problemas que nos están trayendo confusiones principalmente. ¿Por qué? Confusión que ha generado la creación de hipernormatividad. ¿Qué significa esto? Que cada municipio, en la perspectiva de beneficiarse del crecimiento de la mancha urbana, ha generado una normativa propia. Y resulta de que de pronto en áreas de la zona sur se están aprobando proyectos en Palca o en Mecapaca con una normativa propia de ellos que no contempla la complejidad que tiene el municipio, la ciudad de La Paz, y que indudablemente ha de contradecir todas las disposiciones de la administración territorial. Y ahí viene un conflicto muy serio. Ustedes ya han debido escuchar, se ha derrumbado un edificio hace pocos meses en la calle 15 de Calacoto, en pleno mancha urbana del municipio de La Paz, aprobado en el municipio de Palca, producto de esta hipernormatividad, producto de esta confusión que se ha generado por la sobreposición de límites, indefinición de límites. La administración territorial no llega a resolver estos problemas porque indudablemente la normativa generada por estos municipios difiere en cuanto a complejidad y en cuanto a representatividad técnico-legal a la que tiene el municipio de La Paz, que es mucho más avanzada. Esta confusión nos está trayendo muchos problemas. Hay muchos predios en la zona sur, sectores en Alto Achumani, sectores en Irpavi que están queriendo aplicar esta norma. En Jampaturi están presentes los municipios vecinos queriendo aplicar con esta lógica, esta visión de una normatividad diferencial que atrae a ciertos grupos, podríamos llamarlos delincuenciales, que trafican con la tierra y que en muchos casos alientan a personas que requieren de un predio o de la construcción de un edificio para llevar a los municipios vecinos que tienen normatividad de menor precisión y de menor calidad para hacer aprobarlas y posteriormente volverlas a traer al municipio de La Paz. Pero ahí viene el mayor problema. Como no ha sido definido el límite, se aprovechan estos grupos organizados y se aprovechan las autoridades de los municipios vecinos, y cuando surgen los conflictos de desastre, solo aparece el municipio de La Paz porque estos predios están en su territorio. Entonces ustedes verán la complejidad que representa para la administración territorial el poder encontrar mecanismos e instrumentos para poder resolver esta problemática. De acuerdo a los estudios que realiza la alcaldía en cuanto al censo, la alcaldía de La Paz, se ha determinado estos círculos que ven ustedes, las áreas de invasión o de confusión que han habido en la actualidad con ocupación y de distribución de recursos en materia de las poblaciones asentadas en estos lugares. Estos lugares son los más sensibles en materia de el accionar de estos grupos que trafican con la tierra y que generan complejidades muy serias a la administración territorial, que, dígase de paso, no está presente tampoco en estos casos, porque no hay la confusión del límite, hay la sobreposición de la normatividad que les decía con esa hipernormatividad, y entramos en una confusión más grande. De esta manera gráficamente les mostramos en este gráfico. Por otra parte, tenemos que ver que el manejo de la administración del derecho propietario se maneja a nivel de criterio de conveniencia.
Curiosamente, en todos los esbozos de los postulados del censo y de su revisión y armado, no se ha considerado el vital elemento que tiene que ver con el derecho propietario. Y este derecho propietario, por esta confusión que les he señalado, ha generado graves problemas de criterio de conveniencia. ¿Por qué? Porque de manera singular se ha generado un mandato constitucional que es el reconocimiento a las entidades territoriales indígenas. En muchos casos, este principio comunitario, cuando se quiere evitar la aplicación de la normativa territorial del área urbana del municipio de La Paz, surge cuando nos dicen somos comunarios y tienen reconocido el derecho constitucional de administrar su territorio según sus usos y costumbres. Esto complejiza la administración territorial, porque la administración territorial que tenemos en el municipio de La Paz, en el ámbito urbano, se maneja bajo el criterio del derecho propietario individualizado y no comunitario. Y este derecho individualizado lo utilizan personas interesadas cuando quieren recibir atención del gobierno municipal de La Paz. Esta duplicidad y esta concepción del manejo del derecho confunde más y generando una doble moral. Es comunario cuando evade administración urbana de La Paz y es dirigente vecinal cuando necesita atención del gobierno autónomo municipal de La Paz. Esta ambivalencia, esta duplicidad de criterio, producto de la confusión que se genera por la no definición de los límites, nos está agobiando y probablemente trayendo muchos problemas a la ciudad que en el momento no se han dimensionado, pero la problemática que se ha generado es tan grande que en algún momento alguien decía, los estrados judiciales están llenos de problemas de derecho propietario. Y efectivamente, hay mucha confusión y hay mucha discusión sobre estos temas, porque estos conceptos de derecho propietario comunitario muchas veces venden los terrenos a gente del municipio de La Paz, de la ciudad urbana, pero no con la complementariedad suficiente de orden legal para poder sanearla. Y el momento que se quiere sanear, surgen los problemas porque ellos aducen de que es derecho propietario comunitario y lo que quiere el comprador es un derecho propietario individualizado, y ahí vienen los enredos de orden judicial que complejizan más la toma de atención de la administración territorial. Entonces, nos vemos ante un problema que surge de confusiones, de dualidades de criterio, que es aprovechada por la especulación. Y la especulación en estas áreas nos muestra un debilitamiento de la gestión urbana con características muy preocupantes, porque no estamos pudiendo resolver y atender con mayor criterio. Esta debilidad hace que en muchos casos se aprueben planimetrías a pie forzado, cosa que escapa a la administración, porque la administración lo que tiene que hacer es planificar. La administración tiene que habilitar suelos aptos para asentamiento humano y no a la presión de los asentados. Actualmente se han visto muchos casos, hay asentamientos que surgen de esta confusión del derecho comunitario y posteriormente entran en acuerdos para poder regularizarlo, y que le exigen al gobierno municipal de La Paz que les apruebe la planimetría para poder entrar en legalidad, para poder consolidar el saneamiento de los derechos distribuidos o vendidos, transferidos, y el acceso a servicios y atención del municipio de La Paz, que, como les reitero, es el que presta servicios a todas estas áreas en un tenor de servicios ya metropolitano. Por otra parte, la compleja fiscalización no llega a resolver estos problemas. En la zona sur hay zonas íntegras que tienen confusiones muy serias. Hay zonas donde las vías han sido transferidas al gobierno municipal de Palca y los predios están inscritos en el gobierno municipal de La Paz. Imagínense el conflicto de derecho y la complejidad de la fiscalización en la administración para realizar inversión pública. No se puede invertir públicamente recursos en territorio de otro. Sería una malversación.
pero los vecinos exigen servicios, exigen intervención, y ahí vienen los choques producto de este conglomerado de confusiones que genera la indefinición de los límites, que no solamente tienen una connotación poblacional, sino, como estamos viendo, una connotación bien compleja que incide en los bajos niveles de gobernanza. Y los bajos niveles de gobernanza se reflejan en la menor participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones y en la vulneración de las disposiciones legales que tiene el gobierno municipal de La Paz. De ahí surge este cúmulo de requerimientos, de regularizaciones, de cosas que han sido hechas irregularmente, que complicadamente se reflejan cuando sacan normas, los representantes municipales sacan normas para regularizar lo ilegal. Y eso refleja solamente bajos niveles de gobernanza. No le están haciendo ningún bien a nadie, le están haciendo un bien muy fuerte a la ciudad de La Paz, al municipio de La Paz, porque la irregularidad de estas situaciones está generando mayores conflictos, al extremo que tenemos conocimiento que hay una ordenanza que está a punto de aprobarse, con la cual pretenden densificar de manera abusiva y complejizar más la situación de la ciudad de La Paz, aprovechándose de estas circunstancias. Ahora, ¿cómo hacen esta regularización? En muchos casos, en las zonas de borde del sur, construyen sin norma, se van a Palcas en aprobar con una norma totalmente discordante con la realidad de la ciudad de La Paz y de sus tenores de administración. Después retornan a La Paz y dicen, vamos a tributar ahora en La Paz, queremos que nos acepten, pero ya tienen papeles mañosamente arreglados. Y eso ocurre con mucha frecuencia, y ese problema es un conflicto que lo genera la confusión de los límites, porque, les reitero, la normativa que aplican los municipios vecinos facilitan la aprobación de muchas intervenciones urbanas para poder después querer ser reconocidos por el municipio de La Paz. Entonces, la gestión y la administración territorial del municipio de La Paz se ve altamente vulnerada y bajan los niveles de gobernanza, como les digo, porque hay una especie de un movimiento pendular de acuerdo a la conveniencia, así como el manejo del derecho propietario comunitario e individualizado. Aquí se manejan manejo de normas de aprobación dispares, pero que solamente están resolviendo intereses privados. Y lamentablemente los representantes municipales han caído también en la misma lógica, aprobando regularizaciones que no benefician a la ciudad de La Paz, que por el contrario pueden traerle muchos problemas. En este marco, debo señalarles que la débil administración del territorio genera un conflicto de predios, genera una administración compleja, un conflicto territorial difícil de resolver, que solamente puede ser resuelto o puesto en análisis una vez que se definan los temas de límites. Si no definimos los límites y estamos haciendo censo, por más que hayan esbozado lo que hayan esbozado quienes vienen trabajando desde hace mucho tiempo, y muy plausible y reconocido el esfuerzo que hacen, no vamos a poder consolidar territorios ni generar administraciones que puedan concurrir en los intereses de soberanía de cada municipio. Esta confusión está generando muchos conflictos. Municipios, los problemas de límites entre comunidades, es una problemática que no es de ahora, data propiamente de nuestra primera constitución política del Estado de 1800. Los comento, se crean en base a 6 departamentos, y estos departamentos se van a crear en base a las intendencias que existía anteriormente, ¿no?, de la colonia. ¿Qué sucede entonces? Esta problemática, que no ha sido en su real dimensión tratada como quizás debería haber sido tratada.
Y les comento, para no, por problemas de tiempo, ¿qué sucede en el caso del municipio de La Paz? En el municipio de La Paz, de los 87 municipios que tenemos, 20 provincias y 87 municipios que tenemos en el departamento de La Paz, solo 17 cuentan con una ley de delimitación o creación. O sea, significa que alrededor de 70 municipios no tienen definidos o acordados los límites. Entonces, entre los municipios que tendrían una ley de creación, estamos la del Alto, Mocomoco, Ayoayo, Humala, Puerto Pérez. Y con los leyes de creación estamos Escoma, Humananta, Mapiri, Teoponte, San Andrés de Machaca, Alto Beni, Chuacucani, Huarina, Huatajata y Santiago de Huata. Vean la problemática, no es una cuestión que aparentemente parece muy superficial. Tiene una connotación muy fuerte que se lo va a ver desde el punto de vista económico, administrativo y del derecho propietario. Luego, esta norma en cuestión, primeramente fue creada el 31 de enero, hay una norma del 31 de enero de 2013, y que es la ley de deslinde jurisdiccional, que se emplazó a las unidades político-administrativas que estaba vigente desde el año 2000. ¿Qué es lo que sucede? Resulta de que este proceso de delimitaciones en territorios debería hacerse a través del Instituto Geográfico Militar, quienes son los encargados de elaborar las cartografías respectivas de acuerdo a esa norma. También se señaló que en el aspecto que ahora nos toca, el problema del censo, población y vivienda, en el caso de la ciudad de La Paz con sus vecinos, en este caso voy a hablar un poco de Achucaya, el Alto, de Palca y Mecapaca, que tiene conflictos bastante serios. ¿Cuáles son esos conflictos que se presentan? Resulta de que el macrodistrito, por ejemplo, de Mayasa, zonas sur, Las Paredes, existen 4 distritos y 226 manzanos que han sido censados, pero que estos manzanos pasaron a la jurisdicción de estos municipios. Es decir, que con esta población se ha nombrado o se ha designado o han sido promovidos como sea concejales o propiamente diputados uninominales. ¿Qué pasó? Resulta que en este censo del 2012 benefició a estos municipios. ¿Y qué es lo que pasa con el municipio de La Paz? Si fuera así y se consolidara en estas nuevas elecciones, La Paz perdería 2 millones de metros cuadrados de extensión, 300.000 habitantes y más de 1 millón o 1.000 millones de anuales de coparticipación tributaria. También una connotación de la administración, sí, territorial, porque hay municipios, como el caso de Palca, que sigue otorgando registros catastrales sobre una jurisdicción que pertenecería a la ciudad de La Paz. Es decir, La Paz puede otorgarle un catastro y el gobierno municipal de Palca también le otorga un catastro. ¿Cuál es el que tiene valor? ¿Cuál es el que tiene la importancia respectiva para los trámites administrativos, sean en derechos reales o en determinadas instancias judiciales? Entonces, esta problemática es un problema de limitación. Entonces, ¿qué sucede? Es un tema que tiene que ser tratado con la debida importancia y la debida trascendencia en lo que se refiere a la delimitación. ¿Qué establece propiamente la ley del deslinde jurisdiccional? Que debe ser a través de un acuerdo conciliatorio entre partes, y luego esto debería refrendarse en un acuerdo y la firma respectiva por los referidos alcaldes y los consejos. Si no fuera posible a través de esto, debería hacerse un mismo referéndum. Y este referéndum debería dar lugar a que los vecinos decidan a qué jurisdicción quieren pertenecer.
pero en este momento que yo sepa no ha habido un referéndum propio, digamos, en la delimitación con el municipio de Palca. Y planteo por qué Palca. Palca planteó porque se ha emitido una resolución del gobierno autónomo departamental de La Paz, no del municipio, del gobierno autónomo departamental de La Paz, una resolución del 2016 donde determina que determinados manzanos deberían pasar a jurisdicción de Palca y algunos otros manzanos que deberían pasar al municipio de La Paz. Y sin embargo, el municipio de La Paz ha hecho una fuerte inversión económica en lo que se refiere justamente a estas áreas. O sea, ha habido una inversión bastante enorme y generalmente lo que decía el arquitecto Benavides, estas personas que son colindantes en el municipio de La Paz reciben de los servicios del municipio de La Paz y aparte de eso, la otra problemática, pagan impuestos al municipio de Palca, pero piden servicios al municipio de La Paz. Es decir, hay un problema de impuestos. Sus documentos legales de derecho propietario, en algunos casos sí dice Palca, pero hay que al hacer la delimitación respectiva, estos documentos legales se tiene que hacer una aclaración a qué jurisdicción territorial pertenece. Ahora, hay un problema que eso genera, problema ya en derechos reales. En derechos reales se tiene una codificación específica donde se determina la ubicación del lote. Pero cuando tenemos dos registros catastrales se complica porque derechos reales no sabe si va a colocar un código o una matrícula del folio real a La Paz o va a colocar a Palca. Lo que pasa es que mucha gente, digamos, aprovechándose de esta circunstancia, llega a tener hasta dobles registros, es decir, una problemática que genera conflicto, justamente lo que se señalaba en la administración. En el caso propiamente de la ciudad, con la ciudad del Alto, por ejemplo, se tiene problemas en 31 manzanos. Con las zonas de Alto Villa Victoria, la Unión Alianza y Villa Antofagasta. En el macro distrito 4 se tiene alrededor de 12 zonas y 226 manzanos. O sea, la problemática es muy latente, es muy fuerte. Y la verdad de que si en estas elecciones se va a repetir lo que se ha hecho en 2012, resulta que La Paz estaría perdiendo implícitamente territorio, población y estaría perdiendo también recursos de coparticipación. Entonces, esta es una problemática que debería ser resuelta. Lamentablemente, pareciera que corren demasiados intereses, como se decía, económicos principalmente, porque aquí hay un problema de mercado de tierras. El mercado de tierras genera un montón de conflictos y eso origina obviamente una problemática muy fuerte. El Viceministerio de Autonomías tiene una unidad de límite. Cuando una resolución administrativa del gobierno departamental de La Paz significa de que estos pasan al viceministerio para que haga la determinación respectiva. Esta norma que se ha planteado con Palca, miren, está desde el 2000, creo, si mal no me equivoco, 2016, y no hay una respuesta por parte del viceministerio. Esta ley de deslinde jurisdiccional, con esto quiero terminar, si bien establece el procedimiento para hacer las delimitaciones respectivas, en determinado momento se queda simplemente en una intención muy buena, muy loable, pero que, reitero, al medio se tienen problemas de intereses, no solamente de la administración del territorio, sino hay problemas principalmente del mercado de tierras, que es el elemento fundamental, porque este tema del mercado de tierras genera demasiados y muchos problemas. Yo diría, un esbozo muy general de esta temática. Habría que detallarlo con
en la parte jurídica con más detalle, pero quiero plantearse esta problemática, es decir, tiene connotaciones, reitero, para terminar, problemas de delimitación territorial que significa que afectan en las cartografías urbanas, de administración principalmente de ese territorio. Tiene problemas ya en el tema jurídico de su pertenencia a un municipio o no, y eso crea conflictos en sus derechos de derecho propietario. Crea problemas de impuestos. ¿Por qué? Porque unos pagan impuestos en un municipio cuando en realidad pertenecen a otro municipio. Creo y tengo entendido de que aparte de esos problemas, los conflictos sociales, de a qué municipio quieren pertenecer. Hay personas que por intereses quieren pertenecer a un municipio de La Paz y otros que quieren pertenecer a otros municipios. Este problema de la delimitación o referéndum respectivo que debería hacerse es demasiado importante y se le tiene que ver con la trascendencia que tiene. Entonces me parece que este tema deberíamos verlo con un poco más de detalle en el marco técnico y jurídico para que podamos plantear, y voy a hacer un planteamiento. La unidad de límites del gobierno departamental de La Paz, si bien establece en base a la conciliación entre dos municipios para poder firmar un acuerdo, esto necesariamente tiene que pasar al Senado Nacional para su respectiva homologación. Si no es así, imagínense, reitero, el problema de la delimitación municipal propiamente en lo que se refiere a los 87 municipios de La Paz, solamente 17 tienen ley de creación y otras de limitación, los demás no. En el caso del municipio del Alto, si bien tienen una ley que establece, pero tampoco se ha hecho la delimitación respectiva que debería hacerse. Entonces tiene problemas, tengo entendido, con el punto cero para hacer la delimitación con el municipio de La Paz. Pero también tiene problemas el municipio del Alto con la Chocalla, sobre determinadas áreas, sobre todo en la zona sur. Tiene conflictos también con otros municipios, como en el caso propiamente de la provincia, tanto de Laja, con Batallas, y tiene problemas también con Laricaja, que es un problema de que se va determinando. O sea, es un tema que pareciera que nunca se acaba, pero reitero, es decir, requiere que planteemos algunas soluciones. Y la solución, si bien viene por parte del Estado, pero hasta el momento no se ha querido tocar este tema con mayor profundidad. Este es un planteamiento que lo hago, pero que deberíamos haber una mayor participación social de las personas, entidades, instituciones, para que podamos conocer en verdadera dimensión este problema de los límites territoriales. Muchas gracias por haberme escuchado en la presentación. Muchas gracias a los invitados por desarrollar el tema. Arquitectos, es muy importante hacer conocer lo que está pasando con la ciudad de La Paz y los límites. Muchos vecinos, tal vez colegas, arquitectos u otras profesiones, no lo conocen a detalle. Sabemos que hay problemas limítrofes y los vecinos se dan cuenta cuando solo ya tienen pleitos judiciales, cuando quieren hacer aprobar sus planos de construcción. Arquitectos, a los invitados la pregunta, ¿cómo en detalle podemos explicar así sencillito al vecino por qué es importante el censo 2000, en este caso 24 ya va a ser, ¿no? Según la ley. ¿Por qué es importante? Porque a algunos no les toma interés a estos puntos. Así en palabras sencillas para que entienda el vecino. Es importante porque el hecho de determinar un límite jurisdiccional marca soberanía. Y quienes viven dentro de este límite tienen que realizar todo lo que significa sus obligaciones, derechos y obligaciones hacia el municipio o al orden de gobierno que le corresponda. Eso implica que los recursos de participación a partir de la ley 1551 de participación popular se han distribuido per cápita.
y el municipio requiere saber cuántos son los habitantes para poder recibir esos recursos que van a retornar en inversión pública hacia los que viven dentro de su jurisdicción en el marco del ejercicio de gobierno soberano. Si no tenemos esos indicadores, estamos cometiendo en algunos casos arbitrariedades, ¿no? Decía el arquitecto Santiesteban, se han verificado inversiones en áreas donde los recursos están siendo otorgados a otros municipios por la confusión que existe de límites. Y el municipio no puede tener la autoridad suficiente para poder ordenar esta situación en esos lugares porque ha habido una confusión de origen en el censo 2002. Entonces, primero tenemos que saber cuántos somos, qué sabemos hacer y qué podemos hacer a futuro conjuntamente. En este momento hay confusiones en las áreas perimetrales de la ciudad donde surgen los problemas y hay muchos problemas hasta de orden social que no se pueden resolver porque no se tiene con claridad cuál es el límite jurisdiccional y la aplicación de la gobernanza que debe existir. Tiene una trascendencia desde el censo respectivo en lo que es mi pertenencia a una jurisdicción determinada. Porque si yo tengo una pertenencia a una jurisdicción determinada, el voto que yo emito es para un concejal o para un diputado uninominal. Pero si hay problemas de límites, resulta que el INE, o cómo hará el sistema de la Corte Departamental Electoral, para la delimitación de que esa población va a votar, va a emitir un voto para una jurisdicción determinada, quizás del que no vive. Es decir, eso es lo que ha pasado con el 2002. Ha habido zonas donde gente que ha votado, pero su voto ha sido para un concejal que no está dentro de la jurisdicción respectiva. Segundo elemento, el problema es legal también en el aspecto, reitero, si yo tengo una documentación que me dicen que yo pertenezco Villa Victoria, municipio del Alto, se supone que yo debo hacer los pagos de impuestos y todo lo demás de mi pertenencia al municipio del Alto. No debería ser al municipio de La Paz. Sin embargo, esas zonas que están aledañas al municipio del Alto reciben los servicios de La Paz. El municipio de La Paz presta los servicios de agua, luz, alcantarillado, y eso le significa un costo económico. Y ese costo económico significaría de que eso debería asumirlo el gobierno del Alto, pero lo asume la ciudad de La Paz. Entonces, es un problema que hay que delimitar. El problema del derecho propietario. El problema del derecho propietario, claramente uno puede decir, yo pertenezco al municipio del Alto, o yo pertenezco al municipio de La Paz. ¿Qué dice la documentación respectiva? Reitero, en los folios reales se le da un número de matrícula, y el número de matrícula, por determinaciones que se tiene y estipuladas, al Alto le dan un número de matrícula especial en su código, 2.02 o 2.04. En La Paz se le pone 2.01, o sea, cada municipio, cada región tiene una codificación respectiva. De ahí vienen los problemas de conflictos de derecho propietario, y esto se lo ventila fundamentalmente en los tribunales para ver a qué jurisdicción pertenece, porque el juez en determinado momento señala a qué jurisdicción o cuál es su tracto sucesivo para su derecho propietario. O sea, desde un problema macro se origina a un problema micro. Otro problema micro, que es, por ejemplo, el pago de impuestos. Si bien vive en la jurisdicción de La Paz y paga impuestos al municipio de La Paz, pero por este problema de delimitación resulta que va a otro municipio, paga un impuesto mucho menor, ¿no es cierto?, pero recibe los servicios de La Paz. Es decir, ahora, no hay un ente. Si hablamos a nivel de macro, yo les diría que pareciera que todos los municipios que rodean al municipio de La Paz lo tienen como se había creado en un principio. Es un municipio cercado. Cercado porque no tenemos fácil acceso, por ejemplo, al aeropuerto del Alto, que en cualquier momento se nos puede hacer.
La Paz lamentablemente ha perdido un montón de empresas que se han ido a Santa Cruz y ahora se ha convertido simplemente en un centro de servicio. Cuando se planteó el problema de la metropolización, ningún municipio creo ha estado de acuerdo con hacer una metropolización, que debería ser el horizonte que nos encamina a decir cómo podemos entre hermanos ayudarnos para hacer una metropolización. Y no se lo hace. Está establecida en la ley Andrés Ibáñez, donde se establece que debería haber el concepto metropolitano, o por último como región, pero pareciera que solamente los alcaldes se dedican a administrar su espacio, sus intereses personales, de grupo o determinados grupos, y no les interesa que exista un desarrollo integral, ¿no es cierto?, a través de proyectos que pueden hacerse mancomunadamente entre unos dos municipios, y eso también genera un problema de que pareciera que no tenemos esa visión, esa convicción de desarrollo a un corto o mediano plazo de desarrollo. En realidad, lo que estamos analizando es de que existe una complejidad de diferentes problemas, ¿no? Uno, el límite departamental, su administración, el límite de los municipios que componen supuestamente una metrópoli que no está conformada totalmente, ni está aceptada, los límites y la administración urbana son problemas que nos competen como arquitectos, ¿no? Yo quisiera plantear a los invitados de que ampliemos todos estos aspectos en un seminario con la participación inclusive de autoridades para que nos expliquen definitivamente con qué límites se va a trabajar en el censo, que es un tema también tan próximo que hay necesidad de aclararlo, ¿no? Y el otro aspecto también es, para los arquitectos, dónde trabajamos, cómo trabajamos, si estamos trabajando dentro del concepto legal de jurisdicción, porque podemos cometer errores, ¿no? Trabajando y haciendo aprobar planos en la jurisdicción de La Paz con el límite de Palca, ¿no? Hay un problema que manifestó el arquitecto Benavides, que aprueban un edificio en la zona sur que tiene problemas, ¿no? Entonces compete el problema también al municipio de La Paz, ¿no? Muchas gracias, arquitectos, por habernos explicado este tema que es tan importante. Recordemos que a los vecinos, que es muy importante el censo, cuando usted no tiene dónde hacer aprobar sus planos y va a esta jurisdicción, a esta otra jurisdicción, el que sale perjudicado es la zona. ¿Verdad, arquitectos? Porque no tienen fugas, no tienen más progreso en su zona. Bueno, arquitecto, yo antes de despedirme y que se despidan ustedes, los invitados, ¿qué consejos darían a aquellos vecinos que tienen su doble folio, doble partida? ¿Cómo pueden ellos acudir a la institución para que les ayude? Porque con seguridad algunos vecinos dirán, yo me voy a este lado, no me dicen nada, voy a este lado, al final ya no sé a dónde acudir. ¿Qué consejos le darían a estos vecinos para que sociabilicen este tema que ustedes han desarrollado hoy día y también dar las conclusiones, arquitecto? Muchas gracias. Orden territorial, mientras no se definan los límites, poco probable que se tenga con claridad dónde acudir. Pero también hay un tema de orden ético a quienes trafican con las tierras. No induzcan a gente que necesita hacer aprobar porque sí o por hacerlo rápido en otra jurisdicción cuando pertenecen a la otra. Creo que hay temas de reflexión muy serios para quienes trabajan en el área. Involucramos a muchos colegas nuestros y abogados y ingenieros que están involucrados en grupos que hacen este tipo de inducción para que se pueda aprobar en otros municipios, y eso está generando conflictos. Por eso es muy importante, por un lado, tomar la conciencia a qué municipio pertenecemos,
quienes trabajan en ello que no confundan a la gente. Y tercero, hay que hacer los esfuerzos necesarios para que el censo se haga con límites definidos. De otra manera, esta problemática ha de continuar y vamos a seguir debatiéndonos entre nosotros ante la duda que nos ha formulado la arquitecta de dónde resuelvo mis problemas. Yo podría solamente con ello concluir. Muchas gracias. Agradecido, arquitecto Benavides. De igual manera le pedimos al arquitecto Santisteban su concepto y su despedida. Adelante. Sí, como planteaba, cuando un gobierno municipal emite un plano de lote o un registro catastral, este documento, de acuerdo a ley, de acuerdo al artículo 1296 del Código Civil, se constituye en un documento de prueba sobre la ubicación del terreno. Derechos reales, lo que cuando uno registra un derecho de propiedad, le va a pedir necesariamente un plano de lote o el registro catastral. En el caso de La Paz, piden un registro catastral que esté visado conforme a normas que tiene el municipio de La Paz. En el Alto, generalmente lo hacen con un plano de lote. Este problema genera a la falta de definición de una ubicación, define problemas que se tienen que necesariamente ventilar ante la justicia ordinaria. Entonces aquí aparecen problemas de mejor derecho, la acción negatoria, la acción de reivindicación, etcétera, etcétera. Problemas que en determinado momento se llega a una instancia judicial. Y la verdad que a nadie quiere estar en una instancia judicial. Una institución que con el cual deberíamos trabajar y tener una relación mucho más acorde con la experiencia del Instituto Geográfico Militar Agustín Codazzi de Colombia, es que el Instituto Geográfico Militar debería ser el ente que coadyuve a este elemento en la delimitación que está establecido por ley. En ese marco sí podría haber una delimitación adecuada, pero tiene que haber un consenso entre municipios para llegar a una especie de conciliación y se defina claramente el derecho propio, porque claramente se establece de que es el ciudadano, el propio vecino, que está pendiente de una situación de poder aclarar su pertenencia a un municipio determinado. Y no es nada bueno estar en instancias judiciales y donde muchas veces, yo les digo con toda claridad, dice, el municipio no me meto porque el tema es entre privado. Pero sin embargo, la documentación que proporcionan los municipios se constituyen en documentos de prueba. Entonces son temas que hay que dilucidar. Y como decía, por el tiempo que tenemos, existen bastantes detalles en los cuales se tienen que aplicar. Y voy a terminar con esto, por favor. Resulta que el municipio del Alto o el municipio de Mecapaca tienen normas de administración territorial totalmente diferentes al municipio de La Paz. Cada municipio emite sus propias, en base a su autonomía legislativa que tiene para poder emitir las normas. Y no siempre estas normas coinciden entre un municipio y otro municipio. Voy a poner otro ejemplo. No sé si, por ejemplo, Palca o Achocalla y el propio Alto tienen una cartografía catastral realmente ya en detalle y bien definida para poder establecer los límites territoriales. Desconozco en el caso del Alto, de La Paz sí, pero en el Capaca, que yo sepa, no tiene pues una cartografía catastral claramente definida. Entonces, resulta de que hay municipios que sí tienen y otros municipios que no tienen. Entonces, ¿quién tendría que otorgar estas cartografías? Es el Instituto Geográfico Militar, porque es el ente encargado por ley para hacer este tipo de cosas. Muchas gracias.